A este webinar porque el tema es como medio nuevo, pero antiguo. Ya es como confuso lo que estoy diciendo, pero lo vamos a ir aclarando en la medida que vayamos desarrollando este webinar. El objetivo, ya que me planteé cuando surgió esta idea en conjunto con NSP de generar este webinar, es cómo poder ayudar en un poquito tiempo que tenemos, digamos, como para clarificar o como para iluminar un poco algunas reflexiones y tratar de unir muchos temas que están sucediendo simultáneamente con algún tipo de hilo conductor para que vayamos básicamente ordenando ideas y podamos ver posibilidades de gestionar todo esto, sobre todo los que tienen eh, rol de líderes, ¿ya? Yo para partir lo que les voy a pedir es que hagamos una encuesta para saber de las personas que están conectadas y que están escuchando, quiénes están ejerciendo roles de liderazgo o han ejercido, ¿ya? Entonces, Gaby, ¿me puede ayudar tú con eso? Sí, para explicarles un poco la dinámica, nosotros vamos a abrir un sondeo donde ustedes van a poder participar respondiendo sí o no. ¿Ok? Voy a abrir el sondeo para que las personas presentes vayan respondiendo. Y cualquier cosa, si se les dificulta hacer la encuesta, pueden también responder por vía chat. Ahí está, tienen un minuto para responder. ¿Me confirman? Ahí están respondiendo. Ya, aquí lo importante y detrás de esta pregunta es que básicamente todos tenemos un rol de liderazgo, ¿ya? Antiguamente se asociaba, o hasta no hace mucho, con los roles de jerarquías y con los roles de jefatura, o sea, como que el líder es el jefe. Pero en el mundo que estamos entrando, que ya entramos hace un tiempo ya, el tema no es tan así, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que independiente que uno tenga un rol de jefatura oficial, digamos, una gerencia, una subgerencia, una jefatura o lo que sea que tenga a cargo gente, el tema del liderazgo ya va más allá de tener la capacidad de movilizar esas personas con las que uno tiene que interactuar en un contexto que no necesariamente va a ser jerárquico, ¿ya? Sino que, como vamos a ir viendo, es otro tipo de organización que son las que estamos empezando a desarrollar, ¿ya? Entonces, por eso es como importante que Listo. partamos entendiendo quiénes son los que están liderando y todos vamos a tener que liderar. Mira, en su mayoría, casi todos tienen roles de liderazgo. Ok, ¿sí? ¿Sí? Estamos. Ya, entonces, partamos revisando este hilo conductor que traté de armar para ir ordenando estas ideas, ¿ya? Eh, el que quiera hacer preguntas, yo prefiero que vayan haciendo las preguntas enseguida, ¿ya? No que hagamos preguntas al final porque de pronto es más fácil responder y es más fácil contextualizarlo lo que lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, el que tenga dudas vaya preguntando al tiro y vamos seleccionando aquellas dudas que vamos a ir contestando, ¿ya? Partamos entonces. Hace algunos meses, ya, un par de meses, una persona que trabaja en un cliente, digamos, eh, experimentó, digamos, esta situación que me llamó para contar. ¿Ya? Él, me dijo, esta persona, que un cliente lo llamó y le dijo casi textual, digamos, deja de hacer todo lo que estás haciendo, resuelve mi problema ahora, ¿ya? Me importa, ahí pongan lo que quieran, digamos, el ticket, el protocolo, las instrucciones de tu jefe, haz lo que te digo y ahora, yo soy el cliente, ¿ya? Esta experiencia yo creo que marca bastante bien varias de las aristas que tiene lo que estamos viviendo y qué cosas, qué implicancias tiene, ¿ya? La persona trabajaba en un área de soporte, o sea, su responsabilidad era proporcionarle soporte, digamos, de continuidad operacional a un cliente y el cliente estaba teniendo sin duda problemas en esa operación, ¿ya? Eh, no voy a entrar en muchos detalles, digamos, de la situación porque no es el tema, pero de esta situación en particular, cosas que uno puede como tomar y analizar, ¿ya? Lo primero es, la persona, lo primero que hace después que le pasa esto es reflexionar qué pasa aquí, ¿ya? Porque un cliente, por muy enojado que esté, eh,
lo puede maltratar tanto de alguna forma, estoy aquí cortando hartos garabatos que recibió, digamos, la persona, pero es por qué se puede enojar tanto por un tema que es de trabajo, ¿ya? ¿Por qué puede estar tan enfurecida una persona entendiendo de que tiene un problema, pero ese problema uno lo puede plantear en otros términos y solucionarlo igual, ¿ya? Pero de alguna forma ahí uno empieza a ver es que las personas parece que ya estamos un poco cansadas de pedir ayuda, de pedir soporte, de que nos consideren, de que de alguna forma nos vayan pescando y nos vayan dando solución a los problemas, y tenemos como una cosa histórica de esto de que los soportes que te dan el ticket y de que ahí te van a contactar y que estamos viendo, con suerte, digamos, porque a veces uno no le da mucha retroalimentación de qué es lo que está pasando, digamos, con sus tickets y con sus problemas, ¿ya? Entonces, tenemos gente que ya no está muy adecuadita, digamos, y que ya se le está notando, digamos, el malestar y que está teniendo comportamientos que son un poco más irascibles, ¿ya? O sea, que está generando eh, de alguna forma conductas que son un poquito más irracionales para cómo en teoría nos debiéramos comportar los adultos que tenemos que expresarnos, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que llama la atención. Lo siguiente es lo que le pasó a esta persona, que lo que me dice Clau, a mí lo que más me sorprendió, que más allá de que me empapelaron, digamos, y que la persona estaba muy molesta, yo creo que en otros tiempos lo hubiera cortado, lo hubiera mandado a la punta del cerro y me hubiera yo molestado de vuelta porque ¿por qué me van a tratar así si yo estoy trabajando? ¿No? Pero me dice, eso no fue lo que me pasó. Ya, lo que me pasó es que de alguna forma le encontré toda la razón para estar así y me fui como para otro lado y en vez como de escuchar el quejío y el reto y todo lo que me estaban diciendo, eh, escuché a una persona que está clamando por ayuda desesperadamente, ¿ya? Entonces, eso también está bueno desde la perspectiva que algunos aprendizajes parece que en los últimos años, sobre todo las empresas que ya han estado trabajando en el tema de cambio cultural, se ha ido instalando que ya nos estamos conectando no necesariamente con la rabia del otro y contestar reactivamente, sino que de alguna forma estamos empezando a entender que si uno estuviera en el lugar de este cliente estaría posiblemente haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí se generó algo interesante que a esta persona le llamó la atención de sí mismo, o sea, se sorprendió reaccionando de una forma que no se hubiese esperado que hubiera reaccionado, ¿ya? Entonces, algunos aprendizajes pareciera que ya estamos empezando como a capitalizar, ¿sí? La tercera cosa que me llamó la atención es que yo le dije ya, ok, me estás contando esto, que bueno que lo manejaste bien, qué sé yo, que te sientes bien, me estás llamando como para contarme, como para subirme a mí el ego, porque muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Y ahí me dicen, no, la verdad es que bueno, también, pero no es tan así, eh, porque si yo le dije, bueno, pero ¿a quién tendría que llamar? ¿Ya? Entonces, si yo llamo a mi jefe, que es como a la persona que podría haber llamado, pero parece que le aparecí como yo primero, mi jefe me va a retar por lo que hice. ¿Ya? Entonces, él tomó un camino que era pensando en el cliente y cómo solucionar lo más rápidamente posible este problema, digamos, y se saltó un par de procesos y un par de protocolos. Nada tremendo, digamos, pero tomó iniciativa y se saltó el circuito ya de lo normal para poder resolver las cosas más rápidas. Pero su inquietud era, ya, ¿y ahora cómo le digo a mi jefe, ya que hice lo que hice para que no me reten? ¿Ya? Entonces, por eso te estoy llamando, para que me ayudes a ver si es que en realidad lo hice bien, si no lo hice bien, si es que cometí algún error, si lo que hice a lo mejor es perjudicial, para que me ayudes como a reflexionar respecto a eso, para ver cómo hablo con mi jefe. Entonces, hay cosas que uno puede marcar como para entender el tema que les quiero proponer, digamos, es, están pasando muchas cosas ¿ya? Simultáneamente, ¿sí? Vamos como avanzando un poco. El impacto que tiene hoy la reputación de las organizaciones es alto, ¿ya? Entonces uno se tiene que cuestionar la forma en que yo voy a reaccionar frente a un cliente, por ejemplo, en este caso, va a marcar cierta reputación de nuestra calidad de servicio. Yo estoy siendo parte de lo que la gente va a evaluar, ya que hoy día está un poquito teñido por la emocionalidad que tienen las personas en la forma de comportarse. Entonces, no es que las personas andemos por la vida comportándonos muy adecuadamente por un proceso que vamos a ver enseguida que se instaló. La emocionalidad está tomando como mucho efecto, ¿ya? Y está tomando mucha relevancia.
Por lo tanto, entramos en lo que se llama una era de la posverdad. No sé cuántas personas están familiarizadas con esto, pero hoy día van a entender un poco de qué se trata, ¿ya? Y todo esto se ha ido como acelerando, agudizando un poco, evidenciando, ¿ya? Porque hemos vivido varios eventos últimamente, en particular en Chile, varios seguidos, digamos, desde todo lo que sucedió en octubre a toda esta pandemia. ¿Ya? Entonces, hay ciertos impactos que han ido acelerando procesos que veníamos viviendo, pero un poco más lento, ¿ya? Entonces, si vemos en términos de la reputación corporativa, ¿qué cosas podríamos ver? Estamos como bombardeados por lo que se llama la infoxicación digital, ¿ya? Donde las personas estamos con tanta información dando vuelta y escuchando cosas que dependiendo de quién las relata, digamos, es el sesgo que le quiere dar, que es muy difícil que alguien se mantenga más o menos como con la cabeza súper fría y que sea como súper racional y no se deje como agobiar por toda esta información, ¿ya? Entonces, las empresas en ese flujo de información que estamos recibiendo a las personas y que están determinando nuestros estados emocionales y que están determinando cómo nos estamos comportando y qué tipo de reacciones estamos teniendo y qué tipo de conversaciones podemos tener, la empresa y las personas en general están expuestas 24 horas a las críticas, ¿ya? Por lo tanto, lo que hizo este chico, digamos, que es, por qué le resultó de que un cliente venga y me agreda de esa forma, digamos, para pedirme que le resuelva un problema, eh, él acogió esos sentimientos, ¿ya? O sea, él acogió esa rabia, él no se dejó provocar por esa, no escuchó en el fondo la agresión, escuchó el llamado auxilio, ¿ya? Y qué es lo que pasó en su cabeza, digamos, es que un poco él conectó con, es importante la confianza, es importante manejar los sentimientos positivos, es importante ser amable, es importante que la persona se sienta escuchada, se sienta acogida, ¿ya? No siempre podemos resolver las cosas 100% y a la velocidad que el otro quiere, pero a lo menos acojamos, ya que estamos siendo mucho más emocionales, el no acoger pasa a ser algo mucho más grave que en tiempos anteriores donde estos sentimientos positivos, esta amabilidad, eran como secundarias, ¿ya? Y como que aquí el foco era que el cliente me compre, punto. Cómo se sienta, como que no le interesaba mucho a las personas. Pero hoy día sí es clave, ¿ya? Es clave y tan clave que pasa a ser como parte de la inteligencia empresarial. Entonces, las empresas que se preocupen de cuidar su reputación, ¿ya? Van a ser las que van a poder sobrevivir en el fondo y van a poder transitar y navegar en este mundo que está seteado, digamos, hoy día, que determina las decisiones que van a tomar los clientes y que la verdad es media relativa, ¿ya? Que un poco la posverdad tiene que ver con eso, es como estamos afectados por estados emocionales, esos estados emocionales en algunos casos pueden ser bien irracionales, pero si yo creo que ese estado es válido, así me voy a comportar, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a lidiar con un mundo donde las personas están comportándose de una forma que eventualmente no estamos preparados para manejar, ¿ya? Entonces, eh, es importante ir entendiendo que en el contexto que estamos se han ido derrumbando un poco las estructuras, están un poco en jaque los liderazgos más directivos, las organizaciones que son más jerárquicas, y esa crisis de liderazgo genera un fenómeno social que se llama la anomia, ¿ya? Que yo creo que todos estamos observando cómo está sucediendo esto, ya que la anomia es un proceso social, digamos, que sucede cuando toda la institucionalidad empieza a estar en crisis, ¿ya? Y empezamos a cuestionar lo ético, ¿ya? Que en el caso de nosotros y en el caso del mundo, diría yo, está en crisis, ¿ya? O sea, entre la corrupción, los temas de la iglesia, o sea, en los ámbitos que uno ve, se encuentra con que esta autoridad que era más estructural está siendo cuestionada, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente no tiene como una orientación clara de cómo comportarse, que esté basada en normas que hayamos consensuado, que era un poco las estructuras más patriarcales y las sociedades que son más patriarcales, setean las normas y todos convivimos relativamente seguros porque esas normas, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero existen, ¿ya? La existencia de normas es lo que a las personas nos da como más seguridad, ¿ya? Después viene el empezar a negociar esas normas. Pero ante la ausencia de autoridades que uno valide, ¿ya? Todo lo que está fijado o todo lo que está determinado por esas autoridades y por esa estructura, la gente las abandona, ¿ya? Y quedamos como huérfanos de normas, ¿ya? Y al quedar huérfanos de normas, las personas nos vamos desorientando y la desorientación hace que, como no podemos vivir desorientados en la vida y necesitamos aferrarnos a algo, se instala este proceso que es de la anomia, que ante la ausencia de normas que me determinen cómo nos tenemos que comportar en una sociedad, yo me aferro a mi propia subjetividad y finalmente la fuente de certeza para orientarme pasa a ser lo que yo determine que creo, ¿ya? Que es un poco lo que está sucediendo, sobre todo con las personas más jóvenes, ¿ya? Entonces, uno diría, pero está bueno porque por ahí tenemos que hacer cambios y esta como desobediencia temporal permite cambiar, sí, desde esa perspectiva es bueno. Lo que no es tan bueno, que se deriva un poco de este proceso de anomia, es que en general no produce relativismo, no invita a conversar, sino que se produce un poco más la intolerancia, porque si yo estoy aferrado a mi propia subjetividad, quedo un poco lejos del otro, y si quedo lejos del otro, tirar puentes para poder dialogar y como para ponerme de acuerdo en cuáles son las nuevas normas que vamos a establecer, es más difícil de lograr, ¿ya? O sea, cuando uno está metido en sus propias ideas, en sus propios sesgos, cuesta mucho más tratar de consensuar acuerdos, ¿ya? Entonces, esto es un proceso que está sucediendo, ¿ya? Y yo creo que todos lo estamos viendo. Entonces, en ese mundo aparece esto de la posverdad, ¿ya? Que la posverdad es relativizar la verdad, la veracidad de las cosas y de alguna forma poner en cuestionamiento la objetividad de los datos, ¿ya? Entonces, si un dato no me gusta, aunque sea objetivo, le gana mi emocionalidad, ¿ya? Y yo le creo más a mi estado emotivo y a mi discurso emotivo, que está más cercano de las personas que de alguna forma encuentran espacio en ciertas ideologías que algunas son un poco radicales, ¿ya? Entonces, nos encontramos con personas que viven en una circunstancias, digamos, donde estos hechos pasan a ser una mera opinión, ¿ya? Y la verdad es que las cifras, que podrían ser un poquitito más objetivas, no todas las cifras por supuesto son objetivas, pero en general tienden más hacia la objetividad, no son muy consideradas y yo le creo mucho más a lo que yo soy capaz de creer y lo que está basado en mi propia experiencia de vida, ¿ya? Entonces, aquí viene una dificultad en términos del desafío que tiene el liderazgo y sobre todo liderar equipos que además están en este minuto remoto y posiblemente se mantengan así por un tiempo, es que cómo va lidiando uno con personas que creen que tienen la razón por creer lo que creen, punto. O sea, no vamos a discutir si lo que yo creo es cierto o no es cierto. Para mí es, y si es, ya está seteado como una verdad absoluta. Entonces, empiezan a pasar ciertas cosas como el que apareció la cultura de los ofendidos, que se llama, ¿ya? Aquí no se vaya a ofender nada, estamos describiendo un proceso, no estoy haciendo juicios de valor de absolutamente nada, ¿ya? Entonces, en este creer que yo tengo la razón en todo, claro, me tomo todo a lo personal, mis urgencias, mis deseos, mis intereses, mis creencias son la prioridad para mí. Si no se cumplen mis expectativas, tengo una reacción y una sobrereacción a veces emocional que puede ir desde que agredo a alguien a que me victimizo. O sea, hay una batería de posibilidades de sobrereacciones emocionales que hacemos las personas, ¿ya? Entonces aparece un cliente
si lo enfocamos en este cliente que es de nuestra historia, digamos, impaciente y poco tolerante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está demandando ese cliente detrás de su queja? ¿Ya? Yo quiero rapidez, yo quiero simplicidad, yo quiero un precio justo, yo quiero flexibilidad, yo quiero solución a mis problemas, yo quiero claridad en las respuestas que me dan a mis consultas, ¿ya? Es pedir mucho eso, ¿ya? Si uno se pone en el que está sufriendo algo, dice, pero es que esto es medio obvio, cualquiera que estuviera en esa situación como que esperaría lo mismo, ¿ya? Eh, pero eso se tiñe, ¿ya? O sea, esto que a mí no me gusta, nos vemos en las redes, ¿ya? O sea, es ahí la reputación corporativa, o nos vamos a la individuo a funar, o nos vamos a la empresa a todos también a funar colectivamente, digamos, si es que algo a mí no me pareció, ¿ya? Eh, Aquí hay cosas buenas y malas. Yo creo que esto, como en toda la vida, tiene su lado bueno y su lado menos bueno, ¿ya? El lado bueno que le veo yo a la cultura esta de los ofendidos es que por ahí el chileno era como bien bueno para quedarse callado, digamos, y no es muy bueno como para poner los conflictos arriba de la mesa, es más, tiende como más a evadir, ¿ya? Eh, entonces nos viene bien una cuota de ofensa como para poder hacernos reaccionar y de poder poner nuestros derechos sobre la mesa. O sea, aquí si yo estoy pagando por un servicio y el servicio no me lo dan, y me mandan un ticket y me dicen en 72 horas más, oye, vamos a ver cómo le resolvemos su problema. No, hoy día necesitamos respuestas un poco más rápidas y solucionar los problemas un poco más rápido, ¿ya? Porque tienen impacto, ¿no? Por una cosa antojadiza de que uno quiera que lo atiendan a uno, porque es uno, ¿ya? Es que lo que uno hace tiene impacto, ¿ya? Y ese impacto, esas consecuencias, las personas las queremos resolver rápido, ¿ya? Entonces, esta cultura ofendido, si sirve para que se nos activen nuestros derechos como clientes y que levantemos la voz desde la perspectiva de exigir un poco todo esto que exige el que está quejándose, lo que hay detrás de una queja, hasta ahí está bien. Lo que no está tan bien, y definitivamente en algunos casos está muy mal, es la forma en que lo vamos a exigir y la forma en que vamos a hacer que estos derechos se respeten, ¿ya? Entonces, si juntamos el proceso este de anomia con ofendido y con una reacción que vámonos y nos vemos en las redes y empezamos todos como a quejarnos y a criticar y a funar, eh, posiblemente las soluciones vengan mucho más tarde, ¿ya? Pero si tomamos eso como una posibilidad de repensar nuestros negocios para ver, ok, el cliente está pidiendo eso y si no se lo doy yo, se lo va a dar el del lado. Así que es más o menos corto el análisis de por qué tengo que cambiar, ¿ya? Entonces, el tema es, tengo que cambiar, ¿ya? Y tengo que cambiar porque estamos en medio de un caos, ¿ya? Una situación media caótica porque es confusa y tenemos que ir a algún tipo de nuevo orden, porque el ser humano no puede permanecer permanentemente en caos, ¿ya? Ahí vamos a terminar todos como medios locos, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en que hay que desarrollar negocios y liderar en esta era de la posverdad, ¿ya? Que un poco se está dando esto que les estoy relatando, ¿ya? Y ahí los pensamientos, las ideas, las creencias, no necesariamente verificables, pueden constituir una verdad y esa verdad la puede tomar un grupo, ese grupo lo puede desarrollar como una teoría, como una idea, lo va a difundir y desafía completamente a la autoridad y al sistema de jerarquía y ahí vamos a hacernos cargo, digamos, de cómo podemos hacer negocios en este contexto, ¿ya? Entonces, en esta como primera introducción, lo que me interesa que quede un poquito claro, en la medida de lo posible, es este es el contexto donde estamos viviendo hoy y este es el contexto que se va a mantener por un rato, ¿ya? O sea, ya no estamos trabajando en un contexto donde nos vamos a juntar en diciembre del año anterior y vamos a planificar todo el próximo año y vamos a pensar qué queremos hacer como empresa. Aquí estamos arriba de un barco y el barco en algunos casos tiene el motor apagado, malo, y tenemos que hacer lo que sea que definamos que tenemos que hacer para poder hacer primero que el bote no se nos hunda, digamos, y después empezar a navegar para algún lado, digamos, cuál es el lado tampoco lo tenemos muy claro, ¿ya? Entonces, ese es el contexto y un poco lo que les traté de resumir en esta parte es
que ha llevado a que estemos en ese contexto, ¿ya? Entonces, por supuesto que los procesos son mucho más complejos de analizar, pero estoy tratando de simplificar al máximo para que se entienda un poco el por qué estamos como estamos y que lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir y punto, para no empezar a calificar si esto está bien o esto está mal, ¿ya? Entonces, liderar en este contexto, que es lo que por lo menos a mí me ha tocado ver en Chile, ¿ya? En otros países no pasan cosas distintas, pero aquí, en nuestra cultura, es muy riesgoso liderar en este contexto, que me tengo que meter al mar y con un barco que está ahí medio zamarreado y con gente que, vaya a saber uno si es que han sabido estar en una tormenta y no tenemos muy bien claro de cómo mantenernos a flote, ¿ya? Es riesgoso, o sea, es definitivamente riesgoso. Y como nuestra cultura está muy dependiente del ego, porque somos una cultura que está asociada, digamos, a los rendimientos, ¿ya? Y que todos queremos rendir, todos queremos ganarnos los bonos, todos queremos cumplir con las metas, etcétera, ¿ya? Más dependemos del ego que un poco de las convicciones, nos tiene medios huérfanos de líderes que estén dispuestos a asumir estos riesgos, ¿ya? Porque obviamente que asumir estos riesgos quiere decir que el ego va a quedar en algún momento un poco aporreado, ¿ya? Y que el riesgo es, en una de esas el barco efectivamente se nos termina hundiendo, por las razones que sean, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, en este contexto que estamos seteando, nuestra cultura tradicional de silo, ¿ya? Que es organizaciones jerárquicas donde están cada una de las áreas bien ordenaditas, nos permite responder a las demandas de estos impacientes clientes, o sea, nos podemos hacer cargo de reinventar un negocio, de mejorar la velocidad de respuesta, de considerar lo que necesitan los clientes, en una estructura organizacional de silo, o sea, es factible hacer eso, o sea, o alguien amaneció con ganas de cambiar las organizaciones porque encontró que las redes eran como más interesantes y más atractivas, o no. La verdad es que mantener esa estructura hoy día, en el contexto en que estamos, prácticamente es imposible, ¿no? Mantenerse así, ¿ya? Aquí me gustaría que Gaby me ayude para hacer otra encuesta de los que están escuchando, ¿ya? Eh, en su empresa, ¿qué han visto? O en su última empresa. Hay mucha gente que lamentablemente ha sido ya despedida, digamos, pero en su empresa actual o en la última empresa donde estuvieron. Los directivos están impulsando transformaciones relevantes, entendiendo transformaciones relevantes como se están viendo cambios o estamos haciendo cosas distintas a como lo hacíamos antes. ¿Se está notando que hay algo que está cambiando? ¿O estamos tratando de mantener lo que está existente, tratando de mejorar procesos, pero básicamente el mismo modelo de negocio y son la misma forma de organizarnos de siempre? Me gustaría si pudieran contestar esa encuesta. Ya, voy a abrir el sondeo. Ahí está abierto, pueden seleccionar las respuestas. Perfecto, ahí están ya respondiendo. Ya, aquí lo importante de cómo de reflexionar, sobre todo porque aquí se da mucho que hay personas y directivos que son de mentalidad de paradigmas un poco más antiguos, donde le creen mucho más a la estructura, le creen mucho más al control, porque el chileno funciona, así es que lo andan como empujando. Y sí, mucha gente definitivamente necesita que la vayan como impulsando para moverse. Pero yo creo que es un paradigma que tenemos que ir cambiando porque si no, no sé realmente cómo podrían subsistir las empresas, ¿ya? Aquí estamos en un riesgo que es no menor, ¿ya? Eh, no sé si ya están Sí, ¿sí? ya en 5 segundos. Estamos listos. 2, 1, listo. Mira, de los resultados indican que se están realizando transformaciones y por otro lado se están manteniendo las existentes. Entonces están como, de las que se están manteniendo, hay más personas que de las que se están realizando transformaciones relevantes. O sea, un porcentaje más alto está manteniendo. Claro, pero están igual peleados ahí. Ya, que Ujú. eso es una buena noticia. Yo creo que si Sí, hubiésemos hecho esta sí, pregunta un año atrás o en septiembre del año pasado, hubiese sido bastante más desigual.
¿ya? Sí. Ahora, con esto, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos entonces? ¿Cómo hacemos que los responsables de las organizaciones opten por pasar a, ¿sabes qué más? Cambiemos. ¿Ya? Porque no nos podemos mantener en este status quo y no podemos mantener e invertir lucas en mantener lo que tenemos, porque eso que tenemos está pensado para un modelo de negocio que está centrado en la productividad, está centrado en optimizar procesos internos y a través de eso poder venderle al cliente. No tiene como foco lo que necesita el cliente, ni la velocidad del cliente, ni cuáles son los procesos que quiere vivir el cliente. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de sacar, la verdad que no sé muy bien todavía de dónde, digamos, pero vamos a tener tenemos el desafío de hacerlo, generar líderes que desafíen este status quo y movilicen, ¿ya? Y esto es, en el caos siempre aparecen las mejores cabezas y los mejores líderes, como en todas las movilizaciones que han habido en la humanidad. Entonces, yo soy de las personas optimistas que creo que los líderes que están hoy día medios ocultos, porque en las estructuras jerárquicas de repente por cómo opera, han estado medios sometidos, medios calladitos, aquí van a despegar, ¿ya? Y eso me ha tocado verlo en varios clientes. Entonces, necesitamos líderes que se desafíen a sí mismos y desafíen a los otros para que se movilicen del status quo, cosa no menor, ¿ya? Un gran desafío. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que significa un poco desafiar este status quo? Porque aquí hay muchas teorías, hay mucha información de la transformación digital, de la evolución digital, ¿ya? Básicamente lo que yo puedo aportar desde mi mirada y lo que yo he visto que funciona, ¿ya? Lo primero es cambiar el modelo de negocio, ¿ya? Y cambiar un modelo de negocio digitalizándolo, pero centrado en la experiencia del cliente rentable, ¿ya? Hay una palabrita que es clave en este mundo, porque aquí el cuestionamiento que se le hace, sobre todo a la gente que es más antigua, a toda esta nueva forma de diseñar negocio y que sea más ágil y que sea más rápido y que vayamos como prototipando y que no tengamos muy claro qué es lo que vamos a lograr mientras estamos desarrollando las cosas, ¿ya? Es que obviamente que el que quiere hacer cambios quiere asegurar de alguna forma la rentabilidad. Entonces, el modelo de negocio tiene que ser ágil, uno tiene que pensar en la experiencia del cliente, pero tiene que poner la dimensión también rentabilidad, ¿ya? Ahora, rentar un modelo de experiencia de negocio es complejo porque no es muy claro, digamos, cómo se logra. Pero lo que sí se puede hacer es vayamos invirtiendo y vayamos disminuyendo los riesgos de invertir demasiado en una idea que no va a progresar porque nos ponemos ágiles, ¿ya? Y trabajar en forma ágil es eso, es vamos probando por pedacitos las ideas que tenemos de manera que invirtamos el mínimo posible con el mayor impacto para poder probar esa idea, cómo funciona. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el cambio de modelo centrado en la experiencia del cliente rentable, ¿ya? Para eso necesitamos una organización ágil, necesitamos líderes que movilicen, necesitamos adoptar nuevas tecnologías y necesitamos adaptar procesos y hoy en día ajustar los protocolos para el teletrabajo, ya que obviamente que es distinto estar haciendo trabajo remoto que estar en una oficina todos juntos, ¿sí? Si analizamos un poquito cada uno de estos. El tema del modelo de negocio, ¿qué significa cambiarlo? Es, tenemos que ser disruptivos, porque empezar a invertir en ahorrar costo no es cambiar el modelo de negocio, que es lo que ha hecho mucho, en particular la banca, el retail, las telecomunicaciones, las ISAPRE, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con servicios y con empresas que han ido digitalizando algunos de sus procesos, sí han invertido mucho, pero donde creo yo, mi opinión personal, que se han equivocado esos proyectos es que el foco no está puesto en el cliente, el foco está puesto en cómo podemos ir ahorrando costos para llegar al cliente. Entonces, eso no es un modelo disruptivo, ¿ya? Por eso, el que pongan en la automatización, por ejemplo, en los supermercados, en el retail, de las cajas de autoatención, uno dice sí, que bueno que hayan puesto las cajas porque se ahorraron un cajero, digamos, pero al final al cliente lo que nos pasaron es, tenemos que ahora saber usar una caja, ¿ya? Entonces, en circunstancias que ya hay tecnologías que son mucho más centradas en la experiencia del cliente a la hora de pagar, ¿ya? Entonces, la caja es una forma de ahorrar costo y de pareciera que hacer que pase más gente y que haya más flujo de gente, entonces se pague más rápido, pero eso no necesariamente tiene que ver con que la experiencia del cliente sea mejor, al contrario. Tenido algunos problemas no menores, digamos, tratando de usar esas cajas, ¿ya?
Entonces, el modelo de negocio disruptivo tiene que ver con qué hacemos para que el cliente tenga un cambio relevante en su experiencia y nos quiera volver a repetir esa compra. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso tenemos que usar ciertas tecnologías y digitalizar procesos. ¿Ya? Y eso que sea lo más, permita que el cliente tenga rapidez, tenga simplicidad y tenga flexibilidad. ¿Ya? Ahí ya han aparecido un montón de personas muy talentosas, digamos, en el mundo del diseño de estas experiencias. Entonces, si uno lo quiere como poner en algo un poco más concreto, no es lo mismo vender un quincho que la experiencia de disfrutar un asado, ¿ya? O sea, cuando uno piensa en qué significa irse a la experiencia del cliente, es que el quincho yo te puedo vender y te puedo decir, mira, los quinchos son bien bonitos, digamos, que vendemos, ese se ve muy bonito en particular y es de tales dimensiones y tiene un acero que es súper bueno y la mantención va a ser súper barata y etcétera. Sí, pero no va a ser lo mismo que me vendan la experiencia de usar ese quincho, ¿ya? Entonces, es una venta distinta, es un soporte distinto y es una experiencia muy distinta, ¿ya? O sea, yo quiero comprar un quincho para comerme un asado, no quiero comprar el quincho para decirle a las personas, mira las características que tiene mi quincho, ¿ya? Entonces, ese es un poco lo que grafica el cambio de enfoque, ¿ya? Rápidamente, porque esto da para más, pero es que la gente dice, ya, pero esa cuestión, ¿cómo se hace? ¿Ya? ¿Qué significa enfocarse en la experiencia? Y aquí empiezan a armar mesas, células, tribus, hay un montón de nombres que se le están dando, digamos, a estos proyectos que se ponen a pensar en la experiencia del cliente, ¿ya? Y que lo que terminan haciendo es lo mismo con un poco más de tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le dan el enfoque en general que es centrarse en la experiencia, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que uno tendría que considerar en términos generales cuando diseña esta experiencia y cambia este enfoque de modelo de negocio hacia el cliente rentable? Primero trazar de punta a punta, ¿ya? O sea, todos los procesos que tengo los levanto y digo de punta a punta esto, o sea, desde que algo me piden hasta que lo pago, digamos, hay todo un ciclo de procesos que son transversales, ¿ya? ¿Cómo son esos procesos? Después, mido esos procesos, cuánto me demoro en el caso de nuestro ejemplo del cliente que quiere soporte, ¿ya? Cuánto me demoro en que un cliente ponga un ticket, cuánto tiempo tengo que responder ese ticket, si no tiene respuesta, quién se escala y si no se, y quién lo toma y cuánto tiempo tiene para tomarlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es medir la productividad de manera de ir evaluando si esos son los tiempos que en la tercera parte, cuando hacemos el viaje al cliente, que es ok, cuando el cliente entonces me pida soporte, ¿qué es lo que le va a tocar vivir? Ya va a tener que entrar a una página, va a tener que entrar, va a llamar por teléfono y cuando llame por teléfono le va a contestar un bot, un robot, le va a contestar un ser humano, lo van a derivar. O sea, toda esa experiencia que va a tener cuando haga su solicitud de un soporte, por ejemplo, o tenga que decir que algo está mal, ¿ya? Y en base a eso, uno determina qué cosas se digitalizan, o sea, las partes que el ser humano no agrega valor y que no tiene la relevancia a la relación, se automatiza. Eso lo hace mejor un robot. Pero hay una parte Claudia, que... ¿Sí? disculpa, tenemos una pregunta. ¿Ya? Ya. De Mauricio González dice, ¿qué pasa con el efecto wow del cliente? Gracias. ¿Qué pasa con el efecto? Wow. Así como que ese, según lo que entiendo, el efecto wow, si es ese momento en el que sorprendes al cliente. Cuando logro eso, estoy al otro lado. O sea, el modelo de centrarse en el cliente y el modelo disruptivo genera eso, ¿ya? Que en el fondo que son lo que se llaman como los momentos de la verdad. En esos momentos de la verdad, que de este viaje al cliente, es cuando hago wow, oh, y me voy sorprendiendo. Por cada sorpresa y por cada wow que hago, wow positivo estoy pensando, bueno, wow, que fea la página, ya, o que mala la experiencia. Ya, quiero hartos de esos wow, porque esos son momentos de la verdad que determinan el estado emocional en que se empieza a poner el cliente para llegar a término con, en este caso, una compra o con el servicio que está pidiendo o con el soporte y ya mi estado de ánimo como para pedir soporte, en este ejemplo de la persona que el cliente que estaba reclamando por el soporte, a lo mejor no sería esa la conducta, a lo mejor no alcanzaría ni a quejarse, ¿ya? Si es que esta experiencia se
arma de otra forma, ¿ya? Y que no tenga que estar llamando a una persona para empapelarla, digamos, sino que eso lo puede hacer todo automático, ¿ya? Entonces, esto es, en términos generales, para que se hagan una idea, lo que significa diseñar experiencia. No es sentarse en una célula con papelitos, a poner en las paredes cosas, y irnos a certificar en metodología Scrum, y tenemos el Scrum Master, el PO y toda la organización perfecta. Pero el contenido lo que hacen es lo que han hecho toda la vida, entonces eso no tiene ningún sentido. Alguien tiene, o sea, a mí me ha tocado ver células que están diseñando experiencia al cliente y no hay ningún cliente y no hay nadie que represente al cliente. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tipo de experiencia va a ser esta? O sea, va a ser un proceso común y corriente, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿ya? De que de repente nos contamos historias por desconocimiento. Después necesitamos los líderes, ¿ya? Lo que, decíamos, que necesitamos para poder hacer esto. Y los líderes, aquí hay un detallito, ya que es o cambiamos todo y nos movemos todos de las zonas cómodas o nada cambia, ¿ya? Y eso ya está archiconfirmado por bastante experiencia que me ha tocado vivir, ¿ya? Si es que los directivos de empresas se quedan todavía con el discurso solamente de decir que los sí, yo me compro la idea de que vayamos a una cultura ágil y que la gente sea súper ágil y que se centre en el cliente. Pero a la hora de los que hubo, la verdad es que ellos no cambian, ellos quieren seguir dirigiendo desde el poder jerárquico y el control, y no porque sean tiranos, autoritarios, nada de eso, sino porque el paradigma que prima es el control, ¿ya? Que es como hemos operado de toda la vida. Por eso este cambio es tan difícil para los directivos como para las personas, como para los clientes, para todos, ¿ya? O sea, todos estamos cambiando de una forma que nos demanda mucha exigencia en muchos temas. O sea, los que somos más viejos tenemos que abandonar una serie de paradigmas que han funcionado. Entonces, cuesta soltar algo que funcionó, ¿ya? Y cómo uno lo suelta porque encuentra cosas que funcionan mejor, ¿ya? Pero eso es un proceso que uno tiene que vivir y que lo tiene que confirmar. Mientras eso no sucede, cuesta mucho que un directivo que empiece a invertir plata en transformaciones ágiles y ve que las personas al final con título ágil siguen haciendo lo mismo, también tienen todo el derecho a dudar y volver a ejercer el control, ¿ya? Entonces, aquí ambos lados, o sea, las personas que vamos a organizarnos en forma más ágil y que vamos a ir a equipos colaborativos y los líderes y los directivos tenemos que cambiar juntos, porque si no, alguien, digamos, hace que la cadena y este círculo como virtuoso de cambio se pierdan, ¿ya? Y no sucedan, ¿ya? Entonces, lo siguiente es, tenemos que ser ágiles, ¿ya? Siempre nos dicen, ¿y qué significa ser ágiles? ¿Ya? Una organización, la cultura ágil, ¿qué significa? Para simplificarlo, porque obviamente que lo cultural tiene temas de mentalidad que no tiene nada de simple, pero si lo tuviéramos que simplificar al máximo, diríamos, originalmente las empresas están organizadas en forma jerárquica por departamento, ¿ya? Entonces, si vemos en empresas que desarrollan proyectos de tecnología, va a haber gente que analiza, gente que programa, gente que hace testing, gente que hace desarrollo, ¿ya? Entonces, en un mundo tradicional, estos van a ser distintos departamentos, ¿ya? Y va a haber un jefe de análisis, un jefe de programación, un jefe de testing, que va a estar preocupado de los equipos que analizan, de los equipos que programan y de los equipos que hacen testing, ¿ya? La agilidad tiene que ver con, ok, eh, organicémonos de otra forma. Estas mismas capacidades que están aquí, en vez de verlas como áreas, como departamentos, veámoslas como competencias que necesitamos. Entonces, armemos redes de trabajo donde necesitamos para hacer un proyecto analistas, programadores, testeadores y desarrolladores, ¿ya? Entonces, cuando armamos un proyecto, tenemos que tener una unidad, una célula, una red, una tribu, como sea que quieran llamarle, ¿ya? Que en sí misma tenga varios roles, que tenga un objetivo, y ese objetivo requiere de ciertas capacidades para poder lograrlo, que determina cuáles son los roles que tienen que participar en esta red, y cada uno de esos roles tiene una parte de los objetivos a cumplir. Entonces, eso en sí mismo es una organización que es más ágil y que es más colaborativa, porque yo no tengo que ir a pedirle programadores al jefe de programación, no tengo que ir a pedirle los testeadores, o no tengo que pedir que me presten un analista para poder hacer. Se arman los equipos con las competencias que se requieren, ¿ya? Y el que administra esas competencias es el que está a cargo de esa red, que será el que está a cargo del proyecto, etcétera, ¿ya? Ahora, en este esquema no es que desaparezca la jerarquía por completo. La jerarquía está
por sobre este mundo y estableciendo los lineamientos estratégicos de la compañía, ¿ya? O sea, el que era gerente comercial está haciendo negocio y está viendo cómo vende, y para poder hacer negocios y vender, utiliza esta organización que se arma en redes, ¿ya? Esa es como la lógica de lo que es la organización ágil, ¿ya? Porque aquí hay muchas teorías y uno ve muchas cosas que de repente hay gente que piensa porque se certificó en Scrum, ya tenemos una organización ágil, y esto no tiene nada que ver con la metodología que ocupemos. Esto tiene que ver en la forma en que nos organizamos, ¿ya? Después, podríamos decir entonces, ya, está claro lo que tenemos que hacer y una propuesta de cómo lo hacemos. Por supuesto que lo que estoy diciendo yo no es ninguna verdad absoluta, hay un montón de caminos para llegar a transformarnos, digamos, pero esta es un camino que funciona, ¿ya? Es una posibilidad. Entonces, ¿cómo pasamos de los silos de poder, que es nuestra forma de operar tradicional, digamos, a una organización que sea autogestionada, ¿ya? Que sean innovadores, que podamos tener resultados sostenibles y que nos enfoquemos en la experiencia del cliente, ¿ya? Lo primero es, tenemos que aprender a convivir con la inestabilidad. Ya lo que le decía hace un rato, si estamos pensando que vamos a hacer planificación estratégica bajo 4 puertas y que eso lo vamos a planificar para todo el año, posiblemente para el siguiente, y que estemos pensando en qué es lo que queremos hacer nosotros, no lo que quieren los clientes que hagamos, estamos mal, ¿ya? O sea, definitivamente no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Después, en términos de liderar personas, ¿ya? Y de la exigencia que tenemos como líderes al momento de movilizar, uno puede decir lo siguiente: ¿cómo uno puede inspirar a la gente a valorar la verdad y la razón, y cómo puede hacer crecer el debate civilizado, razonado y productivo en su organización? ¿Ya? Porque aquí vamos a ir a una organización donde se requiere crear, y para crear hay que debatir, y para debatir hay que ser respetuoso, y hay que considerar al otro, y hay que ver la perspectiva del otro, ¿ya? Entonces, es como todo un contexto de conversaciones que se tienen que producir, que es un poco distinto al fenómeno que estábamos viendo de la anomia, que no, lo que yo creo, lo creo nomás y punto, y si yo creo que hay una forma de hacer las cosas, es la correcta, entonces mejor no conversemos ni hagamos ningún debate, porque cada uno va a hacer lo que se le plante en ganas, digamos. Entonces, el líder tiene que entrar en esto. Para entrar en esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ya? Algunas propuestas. Tenemos que de una vez por todas salir del individualismo, ¿ya? Y entrar en lo que se llama la otredad. La otredad es ver que está bien que estemos en una sociedad del rendimiento, que es la sociedad del rendimiento, tenemos que cumplir y tenemos que tener ciertos logros, y todos necesitamos hacerlo. Pero también podemos entrar en la alteridad, que eso lo podemos hacer con otros, no necesariamente lo tenemos que hacer solo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto de entrar en el modo alteridad? Hay un otro que es diferente, hay un otro que tiene otros enfoques, hay un otro que tiene otras percepciones, y todo eso, cuando lo ponemos arriba de la mesa y lo debatimos, genera que vayamos viendo otros puntos de vista y que podamos armar soluciones y que podamos co-crear, resolver cosas en forma más rápida y establecer acuerdos mucho más efectivos, ¿ya? Entonces, aquí no se trata de hacerle caso a lo otro ni de ganarle a lo otro, como es un poco las conversaciones que uno de repente escucha en los equipos que se ponen a crear basado más en su individualismo, ¿ya? Aquí, sí. Disculpa que te interrumpa, tenemos otra pregunta. Mire, en el contexto de las redes, pregunta, ¿los empleados debiesen transformarse en socios, ganar como socios, actuar como dueños? No. Ok. No, definitivamente. O sea, podría ser una figura de que se estableciera eso, pero el fondo no tiene que ver con las participaciones en las empresas. Tiene que ver con que el rol que yo ejerza tenga la mayor cantidad de capacidades, más que una reducción que está definida por el puesto, ¿ya? O sea, aquí desaparece el puesto, desaparece el cargo y aparecen las capacidades que uno tiene. Cuando estamos hablando de capacidades, ¿qué es lo que aparece? Que es, como yo voy a participar en instancias que son más allá de lo que puede hacer un cargo, la forma de remunerar eso es un poco distinto, ¿ya? O sea, cuando vamos a redes,
las remuneraciones son diferentes porque a uno lo tienen que remunerar en base a lo que aporta, más en base a un sueldo fijo, haga lo que haga, ¿ya? Entonces, esto tiene algo bueno para las personas que se la juegan, digamos, y que quieren aportar, y no es tan bueno para la persona que quiere hacer lo justito, el mínimo esfuerzo necesario y se quiere, digamos, no reinventar ni aportar más allá de lo que le dicen que hagan, que es una opción y es súper válida. Entonces, se convive en ambas cosas, pero no tiene, por lo menos de lo que he visto yo hasta acá, no tiene que ver con cambiar la participación y la sociedad, tiene que ver con que las personas se empoderen y tengan mucha más participación en las decisiones que tienen las empresas más colaborativas para poder hacer las cosas más rápidas, para poder hacer las cosas mejor, ¿ya? Ahora, el hacer las cosas más rápidas, hacer las cosas mejor, determina que vamos a hacer vamos a ganar más, vamos a tener más clientes, vamos a generar más ingresos, vamos a poder invertir más y eso tiene una remuneración superior. O sea, es progreso colectivo, ¿ya? Tiene que ver con eso. O sea, aquí ganamos en base a lo que aportamos. Esa es la lógica que hay detrás de la remuneración. ¿Ya? Y por ahí una persona que es súper colaborativa, que es súper creativa, que desarrolla mucho negocio, en este esquema gana infinitamente más que un gerente general. ¿Ya? O sea, plantéenselo como, de eso estamos hablando. ¿Ya? Porque hago más negocio, porque tengo más posibilidades de desplegar talento que en una estructura que es más jerárquica no puedo, porque estoy limitado, digamos, a lo que dice mi cargo que tengo que hacer. Entonces, esto es posibilidad de que el que quiera despegar, despega, pero eso hay que hacerlo, ¿ya? Y hay que empoderarse, ¿sí? Después, superar los sesgos. ¿Ya? Aquí todos entramos con ciertos sesgos, hay que superarlos más o menos rápido. Si uno cree que lo que uno cree es lo correcto y lo que creen los demás es lo equivocado, bueno, va a ser un poco difícil poder liderar equipos virtuales que más encima están desparramados por todos lados. ¿Ya? Entonces, aquí se trata de empezar a confiar lúcidamente. O sea, uno confía en la gente que va respondiendo, la gente que no cumple, la gente que incumple permanentemente, la gente que miente, por supuesto que voy a tener todo el derecho a tener ciertos votos y voy a ejercer ciertos controles adicionales, ¿ya? Pero en la medida que la gente vaya haciendo lo que tiene que hacer y todo, no se necesita de desconfiar, ¿ya? Y pasemos de lo que es las tareas a el logro de resultados o el logro de objetivos, ¿ya? Que es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente es superar el miedo a hablar, ¿ya? Porque no sé por qué tenemos tanto miedo a decir las cosas. En la medida que uno dice las cosas con respeto, no debiera tener como mucho miedo a hablar, ¿ya? Entonces, no imponer acuerdos, hay que razonar y hay que aprender a no caer en la provocación, que personas que están en estos procesos anómicos podrían llegar a tener conversaciones que son un poco más duras, ¿ya? Este es el cuento del elefante que me imagino que la mayoría lo debe haber visto alguna vez, como que resume bastante bien lo que tenemos que lograr, ¿eh? Todos tenemos la razón y todos estamos equivocados. Entonces, un buen paradigma para poder partir haciendo estos diálogos que tenemos que empezar y las conversaciones y empezar a confiar es, eh, ok, cada uno ve un pedacito, pero ese pedacito no constituye una totalidad. Si queremos co-crear, tenemos que ser súper respetuosos, ¿ya? Y tenemos que dialogar en base a acuerdos. Y yo tengo que pensar que el del lado sabe algo que por ahí yo no sé o por ahí yo no lo veo, ¿ya? Y entre todos vamos a hacer el elefante, pues la co-creación tiene que ver con las capacidades de todos, complementándonos, arman el elefante completo. Pero si cada uno se queda pegadito a que lo que cree es lo que tocó, es lo que pasa normalmente cuando los equipos más se juntan a ver puras disculpas y excusas y no avanzan mucho, ¿ya? Y eso es muy frustrante, ¿ya? Para mantener el equilibrio, que hay gente que dice, ya, pero es que hay gente que se pone bien odiosa. Sí, y hay gente que anda bien desequilibrada por la vida, digamos, y es bien impertinente. Un método facilito, digamos, que hay que cultivar, yo lo defino como ser escéptico, ¿ya? O sea, puede que sí, pero puede que no, ¿ya? Cuando alguien está declarando una verdad, también decirle sí, puede que sea cierto, pero también puede que no, ¿ya? Entonces, tratar de no casarse uno con ciertas posiciones muy radicales, que a veces uno es el que cae en la tosudez y empieza a porfiar, ¿eh? Lo que yo creo, lo voy a creer hasta que deje de creerlo, así de simple. Ya no tengo por qué andar defendiendo verdad absoluta porque yo no soy el que tiene la totalidad de la información de la humanidad. Entonces, el ser escéptico en general permite ser bastante más equilibrado a la hora de dialogar, ya permite escuchar mejor sin sentir que a uno le están quitando piso, le están pasando cosas que no están pasando, ¿ya? Después,
equivocarse rápido, esa es la media, ¿ya? Y equivocarse rápido es quitarle a la gente el miedo a errar, ¿ya? Porque aquí para poder hacer las cosas más rápidas, más aceleradas y más ágil, tenemos que, como sale el monito en la izquierda, hagamos las cosas en ciclos más cortos, pero vayamos equivocándonos lo antes posible para poder ir corrigiendo, ¿ya? Eso es lo que se necesita como mentalidad, ¿ya? Y un líder tiene la obligación de setear contextos que se llaman de seguridad psicológica, ¿ya? O sea, para que los equipos sean colaborativos, tienen que perder el miedo a decir sus ideas, plantearlas, tienen que tener una comunicación fluida, tienen que sentirse tranquilos, ¿ya? Tienen que tomar riesgos, tienen que decir las cosas sin que se avergüencen, ¿ya? Ese es como un espacio de seguridad psicológica, que eso no significa que nos pongamos graves ni que seamos como súper políticamente correctos, todo lo contrario. Aquí es yo soy como soy y se me acepta como soy porque entendemos que no hay nada personal y que estamos todos interesados en lograr los objetivos porque a todos nos conviene, ¿ya? Entonces, el foco en los objetivos, el validar que seamos complementarios, el confiar en el otro, que no significa que confíe el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces tiendo a confiar, ¿ya? Entonces, eso es el espacio que hay que generar para que estos equipos colaborativos funcionen, ¿ya? Si no, es muy difícil, ¿ya? Y para terminar, digamos, ¿cómo hago y controlo todo esto? Más encima en el contexto de que ni veo, porque estamos todos trabajando remotos, ya que es una complicación adicional, sobre todo para el que tiene la creencia de que la gente hay que chicotearla, entre comillas, digamos, para que haga las cosas, ¿ya? Lo que yo he visto que funciona para liderar equipos virtuales. Primero, tiene que haber una definición de objetivo específico y compartido. Ya como estamos todos repartidos, yo no tengo cómo saber qué es lo que está haciendo el otro y esto es un proceso que involucra a varios. Normalmente hacer algo no es algo aislado, sino que es parte uno de un proyecto donde hay varios. Gestionar el cumplimiento de objetivos. O sea, la pega de el que esté liderando red, el que esté liderando equipos colaborativos es gestionar que se vayan cumpliendo los objetivos, no es ir controlando que se vayan haciendo las tareas. ¿Ya? Uno puede completar todas las tareas y no haber hecho ningún objetivo. Dar seguimiento diario a problemas, ¿ya? Aquí un día es mucho tiempo, ¿ya? Y como estamos en modo ágil es todos los días en la mañana conversamos y vemos qué problemas hay. Si hay un problema que tiene que resolver cada uno, lo resuelve cada uno. Si hay un problema que es mejor que lo gestione el líder, se entera y empieza a hacer su gestión. Y cada uno sigue ocupado cumpliendo sus objetivos, ¿ya? Después, verificar las condiciones de trabajo. ¿Ya? Hay muchas personas que se fueron en marzo, hay otras que están ya del año pasado, digamos, en sus casas, y qué bien, digamos, pero no tenemos idea si están trabajando con las conexiones correctas, no tenemos idea si es que tienen computador más o menos decente para trabajar, no toda la gente tiene elementos para trabajar en su casa, no toda la gente tiene sillas correctas, y yo creo que varios estamos trabajando en el comedor, y eso vaya que a uno le hace doler la espalda, digamos, no son las condiciones para trabajar, ¿ya? Tenemos disponibles los sistemas, tenemos información compartida, ¿ya? Adaptar los procesos tradicionales al teletrabajo, ¿ya? Gestionar los factores psicoemocionales que son importantes, qué tipo de liderazgo necesitamos, las relaciones que establecemos, el empoderamiento de las personas, etcétera, ¿ya? Gestionar los tiempos y los horarios, ¿ya? Porque hay gente que se queda pegada, hay gente que le ha costado mucho armar una rutina de horarios, ¿ya? Entonces ahí los líderes tienen que ayudar a que cada persona, dependiendo de sus características, pueda llegar a cierta naturaleza. Yo entiendo, no soy experta en la parte más legal, pero que toda la regulación del teletrabajo tiene esto ya más o menos definido. Estamos en una transición que estamos teletrabajando obligatoriamente. Cuando esto se pase ya a contrato, yo me imagino que eso va a quedar más claro. Mientras tanto, por lo menos validemos que las personas tengan alguna rutina que sea más saludable, ¿ya? Proporcionar contención emocional y distensión emocional a las personas y empezar a evaluar cuáles son las brechas de competencia que tienen que ir potenciando cada una de estas personas, ¿ya? Eso es, si es que pudiera hacer alguna suerte de receta de cómo están funcionando mejor los equipos que veo que están caminando, ¿ya? Y para terminar, hay un señor que se llama Carl Jung, del cual yo soy fan, ¿ya? Que dice eso mismo, ¿lo vieron? ¿Ya? Lo que niegas te transforma, lo que aceptas, perdón, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿ya? Se quiere ir esto luego, ¿ya? ¿Qué significa y qué riesgo le veo yo a esa frase en lo que está sucediendo en algunas empresas, ¿ya? Quienes no previeron o negaron la voracidad de las transformaciones generadas por los cambios sociales, la pandemia,
y capaz que lleguen los zombies por ahí, capaz que vengan los alienígenas, no sabemos más qué puede pasar de aquí para adelante, ¿ya? Se quedaron sin reflejo, ¿ya? Padecieron este cambio brutal, pero no lo aceptaron, el virus lo asfixió. Yo creo que esa es una posición muy peligrosa de estar. Esto lo leí hace poquitito en un artículo que me mandó un cliente muy querido, ¿ya? Entonces, si estamos en esta situación, estamos en un problema y hay que salir rápido de ahí, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que prepararnos para gestionar y relacionarnos con personas que pueden venir con distintos estados de ánimo, de madurez psicoemocional, mental, y esto puede ser directivos, colaboradores, clientes, y aquí hay que armarse de paciencia y desarrollar hartas capacidades, ¿ya? El líder que se quede planificando cómo manejar la tormenta desde la orilla va a quedar en el camino, ¿ya? Lamentable. El desafío del líder hoy día es desarrollar rápidamente habilidades para arreglar el motor de su barco en medio de la tormenta y hacerle frente a este tsunami de transformaciones con la tripulación, ¿ya? O sea, es como hacemos todos los que estamos arriba de este barco para salir de esta tormenta rápido y empezar a navegar para donde sea que definamos, que no está muy claro tampoco para dónde, ¿ya? Eso era por mi lado lo que quería compartir, digamos. No sé si hay preguntas que alcancemos a hacer. Sí, tenemos tiempo, tenemos unos ¿Sí? 15 minutos para hacer preguntas. Si alguien está interesado, bueno, pueden hacerlo dentro de su pantalla. Tienen un icono que es como una manito, que pueden alzar la mano y podemos darle audio. O bien, si quieren hacer preguntas por medio del chat, también es factible. A ver si alguien levanta la manito o pregunta. Pregunten ahora, de todo. Es el momento de Es el sacarle momento. provecho a... Lo que quieran, aunque suene inadecuado, porque de eso se trata. Uno tiene dudas a veces que no son muy políticamente correctas, hay que hacerlas. Así es. ¿No? ¿No tenemos? No, no. A ver. Bueno, Bueno, nada, yo creo que quedó súper claro, la verdad a mí me o quedó quedó súper muy claro, claro o no se entendió nada. Yo a mí, esperaría que a mí me quedó lo súper primero. claro y también me sembró como esa semillita de ver de qué forma nosotros podemos comenzar a trabajar de esto en nuestras empresas y también invitar a todos si tienen preguntas y quieren hacerlo de forma personal, podemos pasarle el contacto de Claudia o si necesitan asesoramiento para sus empresas también lo pueden hacer. Aquí tenemos una pregunta. Veamos. ¿Cómo se modifican los procesos de incorporación de nuevos colaboradores? Mauricio, ¿quieres que te demos el audio? A ver si quieres preguntar para que extiendas un poco más tu pregunta. No, ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo se modifican los procesos de incorporación de nuevos colaboradores? Es un tema súper importante porque si yo debo reconocer en cosas que en los procesos que me ha tocado participar me equivoqué, sobre todo al inicio, es que efectivamente hicimos todo un trabajo de transformación cultural con las personas que estaban, pero se nos fueron quedando las personas que iban incorporándose, ¿ya? Entonces, hemos tenido lamentablemente algunos retrocesos en algunos clientes porque llega gente que no le evaluamos a tiempo, no evaluamos que tuviera las capacidades que se requieren para poder entrar a estos equipos que son más colaborativos, que son distintas capacidades. No las evaluamos al comienzo y empezamos a tener como personas que volvieron a prácticas que ya habíamos dejado de tener, ¿ya? Entonces se perdió un poquitito de trabajo y eso a mí me costó un poco darme cuenta, ¿ya? De que estábamos cometiendo ese error, ¿ya? Hoy día no, hoy día está definido un proceso de onboarding donde cada una de las personas que entra a una empresa, por lo menos como está diseñado de acuerdo a cómo lo he ido trabajando yo con algunos clientes, es definir un proceso de inducción que considera de partida es seleccionar capacidades que estén asociadas, personas que estén asociadas a la madurez de organización que vamos teniendo y que esas personas vayan teniendo un primer
proceso de inducción, que hoy día ya con todo esto del teletrabajo lo estamos haciendo casi como de autoatención, digamos, ¿ya? O sea, que cada uno puede hacer estos entrenamientos para poder entender cómo son las redes, cómo funcionan, qué es lo que es un rol, o sea, todo lo que se necesita para poder entender esta nueva forma de organización, ¿ya? Y después en el tiempo se siguen reforzando los entrenamientos, se siguen avanzando en nuevas capacidades, ¿ya? Pero es súper importante esa pregunta porque si no vamos alineando las personas que van entrando con la nueva cultura, queda un caos, ¿ya? O sea, puede ser muy dañino para los que ya han avanzado ver que se devuelven, ¿ya? Sobre todo cuando las posiciones en que llegan estas personas es de liderazgo y es de jefatura, ya que vuelven a instalar prácticas que ya habíamos cambiado, ¿ya? Eso es súper importante de considerar cuando uno entra a hacer estos cambios organizacionales. Mira, Claudia, en este momento tenemos dos preguntas, y bueno, quería confirmarles también a la audiencia que vamos a quitar los micrófonos por si alguien desea hablar. Aquí tenemos una pregunta. Alejandro Ramírez dice que algunas empresas hemos ejecutado estrategias frente a la situación. Ejemplo, la ley de protección al empleo, reducción de salarios, etcétera. ¿Cómo sugieren administrar esos escenarios para mantener a los equipos motivados? Bueno, el tema de la pandemia y el costo en trabajo es un tema que va más allá de las posibilidades que tiene un líder de manejarlo, ¿ya? O sea, es como uno podemos pasarle el peso a un líder de tratar de motivar, digamos, los trabajadores que, bueno, los que se acogieron a la ley están recibiendo menos sueldo o algunos que han sido despedidos. Lo que yo creo que sí se puede hacer es invitar a las personas a que, eh, más allá de la situación en la que están, que pueden estar, hay gente que está con un 30% menos de sueldo y todo, que en vez de sentarse, digamos, como a lamentarse por la situación, empiezan a desarrollar ideas para hacer negocio y detrás de esas ideas para hacer negocio pueden sacar adelante las empresas. Y sacar adelante las empresas significa que, por un lado, poder recuperar mi sueldo completo, digamos, o sea, la motivación debiera ser es que yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar en las condiciones anteriores y superarlo, ¿ya? O sea, es un buen incentivo, dado que nos está costando en el bolsillo, como para que las personas nos movamos, sobre todo las personas que de repente están muy instaladas en su zona cómoda. O sea, ya me tocaron el bolsillo, ¿qué más tendrían que tocarme para que me convenza de que me tengo que mover? ¿Ya? Entonces, hay un tema como de motivar a las personas, uno, por la propia sobrevivencia. Estamos en un estado crítico en algunos casos, hay gente que no tiene cómo vivir con el 30% menos del sueldo, ¿ya? Pero o me quedo llorando por eso y me lamento, o hago algo y me movilizo, ¿ya? O sea, siempre el miedo uno lo lleva para esos dos lados. Que el miedo nos movilice, y movilizar significa que veamos en conjunto con las empresas qué negocios podemos hacer, cómo podemos desarrollar cosas para la crisis y que eso vaya generando ciertos ingresos y que los empresarios y las empresas sean responsables y todo eso que vaya produciendo esas personas y esa creatividad de esas personas se vaya retribuyendo, ya se le vaya devolviendo. Yo creo que esa es una buena estrategia que he visto que algunos clientes que son más pequeños, digamos, están haciendo y funciona bastante bien, ¿ya? O sea, la gente se motiva, uno, porque necesita la plata y dos, porque, bueno, aprovechemos de hacer los cambios que hay que hacer, ¿ya? Y el cambio es, ahora tenemos que empezar a participar más activamente en la creación de negocios, todos, ¿ya? Para que nuestras empresas sobrevivan. Aquí tiene otra pregunta, Claudia, dice, de Mauricio González, no sé si Mauricio quiere, ahí te dijeron muchas gracias por la respuesta. Mauricio González nos pregunta si nos puedes hablar más de las remuneraciones en las redes. No sé si Mauricio quieres que te abramos el micrófono para que extiendas un poco más tu pregunta con Claudia. Mauricio González. Ok, me dice. Ya, vamos a decirle ahí a Rodrigo que... Hola Clau, ¿se Hola, escucha? Mauro. Sí, sí, ¿Cómo va? perfecto. Oye, con este cambio de paradigma, ¿cierto? De estructura jerárquica, el tema de la remuneración y sobre todo en temas comerciales y el tema de aportar más o menos es súper relevante eh, para los sueldos. Entonces, Sí. una cosa efectivamente es la teoría que el que aporta más va a ganar más, pero en la práctica,
cómo se arma, cómo lo vais armando. ¿Dejáis un porcentaje fijo y el resto se distribuye? Si me podéis explicar un poquito más. Yo el método no me atrevería a arrogarme el método y decir, mira, esta cuestión se hace así, ¿ya? De partida las redes son una organización relativamente nueva, así que está todo en desarrollo, estamos trabajando por usted, más o menos esa es la situación. Si me preguntáis a mí cómo lo haría, ya, que tengo mis opiniones, yo creo que todas las personas debiéramos tener una remuneración fija y otra variable, ¿ya? O sea que el mundo fijo, el que quiere tener una remuneración fija, a lo mejor es una posibilidad y a lo mejor algunos tipos de roles pueden quedar así. Pero yo creo que en la empresa que estamos yendo, digamos que tenemos que estar creando y que tenemos que estarnos reinventando y que tenemos que estar permanentemente reinventándonos, a diferencia de un poco lo anterior, que era ya las cosas estaban creadas y uno tenía que subirse arriba a los procesos y subirse arriba a la estrategia y hacer funcionar eso. Hoy día eso se cambia por, tenemos que estar permanentemente cambiando. Yo creo que es un modelo de negocio que es mucho más atractivo para las personas de tener un variable, ¿ya? Ahora, ese variable exactamente, ¿cuál es el modelo con que se fija? Bueno, ahí de lo que conozco yo por lo menos, hay muchos que utilizan la metodología de los OKR, ya que se definen los objetivos claves, digamos, de los resultados que se logran y eso se pondera, ¿ya? ¿Cuáles son las escalas para ponderar? Yo creo que eso hay que sentarse a ver en cada negocio, pues que tenga criterios distintos para ponderar las cosas, ¿ya? Pero yo creo que de fondo de la respuesta es en la forma en que la red puede hacerse cargo de que las personas vayan ganando en base a lo que aportan es variabilizando la remuneración, ¿ya? Ahora, eso significa que uno tiene que tener la capacidad y yo creo que la autoconfianza de que uno es capaz de lograr cosas, porque de repente el chileno como que se tira para abajo solo y tiene muchas más capacidades de las que despliega. ¿Ya? Entonces, como que le da susto esto de tener remuneraciones variables porque como que no se cree mucho que tiene capacidades. ¿Ah? Superado eso, yo creo que es un sistema que le va a convenir a la mayoría de la gente. ¿Ya? Si uno supera el paradigma de que mejor fijo que variable, es que el que piensa que mejor fijo que variable es el que no tiene claro que tiene capacidad de aportar. Y yo creo que eso es un trabajo que uno tiene que hacer en esta transformación cultural y en los cambios de paradigma. Uno tiene mucha más capacidad y muchas más gracias de las que despliega. Y eso si me lo remuneran, yo creo que nadie va a decir que no. ¿Ya? Ahora, como método, exactamente, mira, qué porcentaje es, no, yo no me atrevería así como aquí, digamos, a hacer un ejercicio, porque hay muchas cosas variables que hay que considerar. Lo podemos analizar en clase. ¿Sí? Claudia, bueno, ya estamos listos. ¿Ya? Gracias. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar, por sus preguntas y bueno, efectivamente, gracias por todo lo que aprendí muchísimo. Hay muchas cosas que dejaron como la semilla y para seguir investigando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este webinar con Claudia y bueno, esperemos que para el próximo webinar también nos acompañe. ¿Ok? Así que bueno, que estén muy bien y saludos a todos. Saludos, muchas gracias. Bien.